interfaces de comunicación a nivel de espectral, pero a nivel de núcleo de red se sigue utilizando el propio de 4G. Solo se hace una transición a nivel de radio. Luego, alrededor del 2020, 2021, 3GPP hizo un release referente a la definición de las comunicaciones masivas de dispositivos IoT, que puedan soportar millones de dispositivos conectados a la red. Aquí ya se implementa en algunos operadores de red, sobre todo en Europa, que cambia el núcleo de red. El núcleo de red de 4G, que es el EPC, cambia al de 5G, que tiene totalmente otra arquitectura que más adelante explicaré de qué se trata. Además, se deja de lado la infraestructura radio anterior de 4G y se implementa el New Radio, que es definido para 5G. Y de ahí en adelante se especifica, 3GPP se ha centrado en especificar todo lo que son los estándares referentes a mejorar todo lo que son las comunicaciones basadas en network slicing. Aquí es en términos de despliegue en entornos de producción, vemos que ya aparte de que se ocupa solo el núcleo de red 5G y el nueva radio, también se está valorando otros tipos de redes de acceso, no solo LTE, compaginar con LTE, sino también, por ejemplo, Wi-Fi y otros tipos de comunicaciones radio que se ocupan comúnmente en producción, ya sea en zonas residenciales, espacios públicos, incluso satelitales. Entonces, todo esto se está agregando a la parte de núcleo de red 5G. ¿Cómo está formado? Pues ahora el núcleo de red de 5G está definido basado en servicios. Específicamente, define dos planos, el plano de control y el plano de usuario. Anteriormente, en las redes 4G y las redes 3G, esto no existía. Ahora se hace una diferenciación entre todas las funciones que gestionan las redes móviles, que se orientan al plano de control, y sobre las que se gestionan en el plano de datos. Aquí es muy importante recalcar que se hayan agregado funciones de red interesantes en términos de manejar los nuevos servicios de 5G. Por ejemplo, pues en el lado derecho tenemos Application Function, que quiere decir que la red 5G puede ser expuesta a aplicaciones externas que pueden comunicarse con la red 5G, es decir, con todas sus funciones en términos para manejar datos o en sentido de influir en flujos de comunicaciones o en términos de routing de los flujos de datos o de los usuarios que atraviesan el plano de datos. Otra de las funciones importantes es la que está resaltada en el cuadro rojo, que se refiere a la gestión de network slices. Este es importante porque aquí en la red de 5G de forma nativa se soporta la gestión, provisión de network slices generado a los diferentes usuarios y haciendo diferenciación por tipos de servicios o tipo de slices. Más adelante explicaré de qué se trata un network slicing. Para poder soportar, digamos, todos estos servicios que hemos mencionado al inicio, existen muchas tecnologías que están detrás y que son pilares fundamentales al momento de poder validar y poder implementar estas redes en producción o de forma privada. Eh, Empezando desde lo más bajo, son las que, digamos, son las bases principales sobre las que se construyen estas redes. Viendo desde abajo hacia arriba, tenemos que una de las tecnologías principales es la virtualización. Una de ellas, la que le continúa, digamos, que está basada en la virtualización, es el cloud computing, que es bastante ahora comentado en muchos casos de uso. Luego, sobre cloud computing, tenemos otra tecnología que es el network slicing, que es muy importante. Sobre ellos también tenemos lo que es la virtualización de las redes de acceso, que es en términos de la gestión del radio, que anteriormente se lo hacía por equipos de vendedores, es decir, bajo licencia. Ahora se está implementando la virtualización a nivel radio y gestionando sus servicios con software. Luego tenemos que es importante también tener sistemas avanzados de monitorización de todas las tecnologías
que están por debajo en la red de 5G. Y por último, una de las que actualmente se habla bastante es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial entra en todos los aspectos, digamos, de la sociedad, pero también entra con bastante usos dentro de las comunicaciones móviles. El día de hoy me centraré en estos tres habilitadores por falta de tiempo y trataré de dar una explicación un poco más detallada de cada uno de ellos. Empezaré con la virtualización. ¿Qué es la virtualización? Pues la virtualización prácticamente es una técnica que nos permite desacoplar toda la parte lógica de los dispositivos físicos, abstraerlas y poder desplegarlas en términos de software. Existen varias técnicas que se aplican en la virtualización con el objetivo de que estos dispositivos, que pueden ser de radio, de computación, de red, sean programables, sean flexibles en su gestión, en su operación y además que sean portables, es decir, que se puedan llevar de un sitio a otro, ¿no? En el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, una de las técnicas más comunes que se utilizan en la industria, que es el compartir en recursos. Aquí tenemos recursos de base, por ejemplo, en los distintos segmentos de red, que puede ser en el núcleo de red, en la parte de computación, en la parte de los dispositivos de la red de transporte y en los equipos de acceso de red, en la parte de red. Cuando se virtualizan estos dispositivos, lo que se hace es optimizar los recursos, asignar una parte de estos recursos físicos a una aplicación en concreto o al servicio virtualizado en concreto. Entonces, en este sentido, cuando se comparten estos recursos, pueden coexistir varios servicios virtualizados totalmente independientes entre sí en una misma infraestructura. El otro tipo de técnica de virtualización es la agregación de recursos. Aquí, en esta técnica, lo que se pretende es que exista una alta disponibilidad de los servicios y además que exista una redundancia. Es decir, por debajo en la capa de la infraestructura, en todos los segmentos, tenemos varios dispositivos de computación, de red, etcétera, pero sobre ellos te abstrae como que existe una única unidad lógica. Si esta unidad lógica en una de ellos falla, no pasa nada porque está replicada en otra y para el usuario final sigue siendo transparente y su servicio sigue funcionando de forma normal. Entonces, esto es cuando se requieren en casos de uso donde existe alta disponibilidad o alta fiabilidad en las comunicaciones. Otra de las herramientas importantes dentro de la virtualización es la softwareización de las redes, o como en inglés es Software Defined Networks, en donde lo que se hace es tratar de abstraer la parte lógica de los dispositivos de red específicamente. Pero antes de llegar a eso, quiero explicar actualmente cómo funcionan los equipos de red. Actualmente, todos los equipos de red tienen un plano de control y un plano de datos. Este plano de control está ejecutado y gestionado y controlado y programado dentro del propio dispositivo de red, ya sean routers, ya sean switches, etcétera. Entonces, la comunicación y toda la gestión que se hace por equipo de red. Entonces, lo que se busca con la softwareización de los equipos de red es desacoplar el plano de control del plano de datos. Entonces, el SDN en su arquitectura propone el desacople del plano de control y la centralización de su control, ¿no? Escucho un poco de ruido. No sé si alguien abrió el Por micrófono. favor, Por favor, algún si no muchacho. puede... Ahorita le veo. Ya creo que ya apagaron, Oh, ya. sí, ok. En el plano de control, lo que se busca es centralizar mediante un componente software que gestione todos los dispositivos de red a los que tiene visibilidad. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de un protocolo que se lo conoce como OpenFlow. Este protocolo lo que hace es gestionar y programar todos los flujos de datos que atraviesen a través de los dispositivos de red. Aquí, en el plano de aplicación, que es en la interfaz norte de este controlador, es donde se definen las aplicaciones o la forma como quiere que el operador o el usuario final
quiere que funcione su tráfico dentro de los dispositivos de red. Esto permite una flexibilidad y una programabilidad de las redes. Simplemente se genera por medio de lenguajes de programación, Python, Java, cualquiera de ellos, esquemas de flujos de tráfico, se instalan sobre el controlador define estos flujos de tráfico sobre cada dispositivo, programando sus puertos, sus interfaces, y los flujos de datos son transmitidos de forma más flexible y mejor controlada. ¿Cuáles son las características que nos permite el SDN explotar? Por ejemplo, en términos de aislamiento de tráfico, nos permite aplicar, por ejemplo, de forma programada VLANs, tunelado en VXLAN, incluso MPLS. Además, nos permite también tener una gestión jerárquico de estos, es decir, que se pueden tener varios controladores encima, dependiendo la topología de red que se quiera manejar. Además, se puede generar tipo de slicing basado en puertos lógicos o interfaces físicas de los dispositivos, asignando uno u otro a cada servicio o tipo de slice o a cada usuario. Además, con toda esta diferenciación de servicios basados en network slicing, nos permite generar que existan la convivencia de muchos usuarios. Eso se le conoce como multitenancy. Otra de las tecnologías, digamos, prima hermana de las redes definidas por software es la virtualización de las funciones de red. Lo que busca en la virtualización de la función de red es toda la parte lógica, parte software de las funciones de red, por ejemplo, de routers, firewalls, etcétera, extraerlas de los equipos de vendedores o de propietario y ejecutarlos en un entorno computacional común estandarizado. Esto nos permite hacer uso y, y aprovechar las ventajas del paradigma del cloud computing, es decir, donde podemos coger estas funciones que están virtualizadas en la parte software y desplegarlas y replicarlas como aplicaciones en cualquier entorno computacional gestionado por cualquier operador del cloud computing. Aquí en esta parte, estas funciones de red pueden estar desplegadas en términos de máquinas virtuales, etcétera, o con otra tecnología de virtualización que actualmente se maneja, que son los contenedores. ¿Cuáles son los componentes de virtualización? Pues los componentes de virtualización principalmente son los hipervisores, que son los que permiten abstraer toda la parte hardware de los entornos computacionales, como por ejemplo RAM, CPU, storage, y asigna esos recursos a, al servicio virtualizado. Entonces, esto permite garantizar los recursos a cada uno de estos servicios o funciones virtualizadas que se desplieguen en este entorno computacional. Ejemplos de VNFs o de servicios virtualizados, pues son, por ejemplo, los equipos de usuario que están desplegados en casa, los que son comúnmente utilizados para acceder a Internet, desplegados por un proveedor de servicio de Internet. Puede ser un router, pueden ser routers de gateway, pueden ser MPLS, pueden ser dispositivos incluso OLT, que son los de fibra óptica, y todas las funciones de red que tienen que ver con las redes móviles, por ejemplo, con el núcleo de red de PC o el núcleo de red 5G, incluso las unidades de gestión de las redes de acceso radio. Aquí, más o menos, se diferencian los tres tipos de modelos de virtualización que podemos encontrarnos actualmente en cualquier entorno computacional. Viéndolo desde el lado izquierdo, tenemos aquí que es el modelo más simple, en donde tenemos un entorno computacional de una plataforma hardware que tiene su sistema operativo y sobre él tiene una herramienta que es un hipervisor, que es el que permite virtualizar sus recursos computacionales. Sobre ese, como por ejemplo puede ser VirtualBox, Azure, etc. Sobre eso se generan máquinas virtuales, que son las comúnmente que se manejan con VirtualBox. Y sobre estas máquinas virtuales se pueden generar, ya sea en el sistema operativo de la máquina virtual, servicios finales, o sobre él instalar o gestionar contenedores, que hay varios tipos
de herramientas que gestionan los contenedores en sistemas operativos Linux. El modelo cloud varía un poco. Aquí en el modelo cloud ya no tenemos un solo servidor, un solo entorno computacional, sino que tendremos varios servidores que estarán conectados entre sí, en donde se desplegarán estas máquinas. Entonces, de igual manera, tenemos en cada uno de esos sistemas operativos, tenemos un hipervisor, y sobre el hipervisor tenemos un gestor de la infraestructura virtualizada. Este gestor permite el manejo de una manera óptima, la ubicación, los recursos, pero todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de las máquinas virtuales. Entonces, sobre estas máquinas virtuales se pueden gestionar servicios que ya sean desplegados de igual manera en su propio sistema operativo o sobre contenedores encima de ella. Eh, y el último modelo es en donde, aparte de que ya tenemos el conjunto de servidores, tenemos el sistema operativo, pero sobre el sistema operativo tenemos un gestor ya no de máquinas virtuales, sino tenemos un gestor directamente de contenedores que se despliegan en bare metal, que es decir, sobre el sistema operativo del propio servidor. Entonces, estos dos últimos modelos son prácticamente en los que se basan todas las operaciones que genera, por ejemplo, Google Cloud, Amazon Web Service, Azure, etcétera. Todos ellos tienen sus gestores propios de entornos de virtualización y dependiendo de los requerimientos del usuario, generan máquinas virtuales o servicios basados en contenedores. Pero ¿cómo gestionamos esto dentro de las redes móviles? Una cosa es tener los servicios en los entornos cloud como Amazon Web Service, etcétera, que es un servicio que está basado en Internet, donde cualquier usuario con acceso a Internet puede accederlos si es que están expuestos al público. Pero en términos de las comunicaciones móviles, no es del todo fácil gestionar estos servicios en términos de seguridad, etcétera, manejo de usuarios. En este sentido, la ETSID, que es el Instituto de Telecomunicaciones Europeo, ha definido una arquitectura en donde define los componentes básicos para gestionar estos servicios virtualizados en entornos computacionales. Está compuesto principalmente por tres módulos de gestión, que es el orquestador, luego el gestor de las máquinas, de los servicios virtualizados y por último el gestor de la infraestructura virtualizada. Estos componentes se encargan de gestionar todo el ciclo de vida dentro del entorno computacional de los servicios virtualizados. Además, aquí en esta parte añaden todo lo que había comentado anteriormente, los controladores de las redes definidas por software. Entonces, como son primos hermanos, aquí la ETSI también ha hecho un mapeo en su arquitectura para ver dónde pueden ser implementados. Existen muchas herramientas para cada uno de ellos. Por ejemplo, en la parte de orquestación, existen herramientas de licencia, existen herramientas open source que se pueden utilizar para gestionar estos servicios virtualizados. Luego, en la parte de la infraestructura virtualizada, pues tenemos todo lo que es Google Cloud, Azure, de Microsoft, y también tenemos herramientas de código libre como Kubernetes, OpenStack, etcétera. En la parte de los servicios de las redes definidas por software, tenemos igual varios que son de licencia, como ONOS, y otros que son libres, como más sencillos para investigación, para prácticas académicas, etcétera, como RIU, Floodlight, etcétera. Y sobre la capa de los servicios virtualizados, pues tenemos varios servicios que pueden ser ya sea de propietario o open source. En la parte del cloud computing, ¿cómo funciona o cómo está compuesto? Pues, como se muestra en la figura, son puntos de conexión en donde existen varios conjuntos de servidores reunidos en un warehouse, un centro de datos, que están conectados entre sí, que prestan servicios a clientes finales. Ese es el modelo que maneja, por ejemplo, Amazon, Google Cloud. En muchos de los casos, estos proveedores tienen conexiones propias en la red de transporte, en otros casos no, y la comunicación entre estos puntos de los clouds se lo hace a través de Internet.
Pero estos puntos no existen en todas las partes, son implementados en puntos estratégicos dependiendo de la geografía y la población a la que prestarían los servicios. Por ejemplo, si se trata de Ecuador, pues estará en un punto más cercano de cloud de Amazon Web Service, puede estar en Colombia, puede estar en Brasil, dependiendo cuáles son los requerimientos. Pero si esto queremos nosotros pasarlo hacia términos de implementar servicios de redes 5G que requieren características especiales de funcionamiento como baja latencia, como ultra ancho de banda, etcétera, quizás este modelo no sea el tan adecuado, quizás no nos permita cumplir con esas exigencias. Para eso se ha planteado otra paradigma que es el Edge Computing, que es todos estos servidores que tenemos ahí, en lugar de moverlos, pues traerlos unos pocos de ellos y ponerlos más cerca de los usuarios. Entonces, este Edge Computing lo que hace es prestar muchos de los servicios que se generan en las nubes, gestionarlos cerca del usuario. ¿Qué tan cerca? Pues ya en la siguiente transparencia explicaré los diferentes tipos de Edge. Pero aquí lo que se trata de resaltar es que la idea del Edge Computing es que permita procesar datos que requieren gestionarse en tiempo real, como por ejemplo en las conexiones de robóticas en industria 4.0, automovilística, de seguridad, etcétera. Lo que se espera es que exista una ultra baja latencia en estas comunicaciones y además permite otras características como descarga de tráfico, descarga de computación en los dispositivos y local breakout, que significa que el tráfico se ha enrutado en el propio Edge y no enviado hacia el cloud. ¿Cuántos tipos de Edge hay? Pues existen alrededor de 3 tipos de Edge, que depende de dónde están ubicados. El Extreme Edge se refiere prácticamente cuando están en premisas del usuario o en premisas del servicio. Por lo general aquí se despliegan eh, tarjetas o sistemas computacionales con muy bajos recursos, como por ejemplo Raspberry Pis, Arduinos, etc. Luego tenemos el Far Edge, que es un poquito más allá de donde está ahí el servicio o los usuarios, en donde aquí ya se despliegan otro tipo de sistemas computacionales que pueden ser un servidor de bajos recursos como una SNUC, etcétera, que ya tienen un poco más de capacidad computacional, que ya tienen más RAM, que ya tienen más disco duro y que puede ser como cualquier ordenador que se lo maneja cotidianamente. Esto está desplegado poco más allá de los servicios del usuario. Y luego tenemos el Edge como tal, que es en donde existen ya servidores con más capacidad computacional, pero tampoco son muchos. Que en términos de servicios o de provisión de servicios a muchos usuarios, sus recursos son bajos también. Pero la ventaja es que permiten gestionar parte del tráfico o parte de los procesos de los servicios dentro del Edge y luego son enviados al cloud. Y luego ya tenemos el cloud, que ahí tenemos muchos recursos computacionales y los servicios están replicados y donde existe mayor disponibilidad de recursos. Entonces, en cada uno de ellos se pueden desplegar distintos tipos de gestiones de servicios, dependiendo de si estamos en el Extreme Edge o en el Edge, ya sea de gestión de contenedores, de máquinas virtuales, etcétera. A continuación, voy a pasar a explicar lo que es un poco el network slicing. El network slicing, lo que había comentado inicialmente, se refiere a generar o proveer unas redes lógicas que estén aisladas entre sí y que coexistan en una infraestructura en común. Entonces, estas redes lógicas atraviesan todos los segmentos de red, que quiere decir la red de acceso, red de transporte, la, el núcleo de red 5G y incluso la parte cloud. Entonces, esto quiere decir que el operador de redes móviles debe tener la capacidad de gestionar de extremo a extremo estas redes lógicas asignadas ya sea a un cliente de usuario o a un servicio en concreto. Entonces, para ello, debe tener la capacidad de gestionar
el slice o la red lógica en cada uno de los puntos, ya sean sus aplicaciones o sus recursos lógicos. 3GPP, la ETSID y GSMA han definido tres grupos principales de slices, que es los primeros son de gran ancho de banda, los siguientes de la comunicación masiva de dispositivos, que son los IoT, y la última son las redes de las comunicaciones de ultra baja latencia. Los de gran ancho de banda, pues en este caso se refiere a todo lo que son las comunicaciones, por ejemplo, de streaming, comunicación de videos, etcétera, que requieren mayores, grandes capacidades de ancho de banda en sus comunicaciones. En los de IoT, el ancho de banda es baja y está más orientado a dispositivos que no consumen mucha energía y que la cantidad de datos que emiten en realidad son bajas, pero son demasiados, son millones de dispositivos. Y en este caso se necesita una mayor cobertura por parte de los operadores. Y los de ultra baja latencia, pues son cuando los servicios requieren o son sensibles al tiempo y requieren que sus datos sean procesados en tiempo real. Aquí el caso práctico o general es el Internet táctil. Más o menos, esta es una estructura, un esquema de cómo funciona un operador móvil con todos sus segmentos de red de acceso, los computación edge, la computación en el cloud, las redes de transporte y cómo cada uno de sus servicios virtualizados están gestionados en cada uno de sus segmentos por los distintos componentes de virtualización, que puede ser SDN o NFV. Sobre eso se tiene un orquestador, puede ser un orquestador propio del operador. Y sobre este orquestador, pues existen todo lo que hemos comentado, que se pueden acceder o proveer los servicios a los clientes verticales, proveedores de infraestructuras o proveedores de servicio. Entonces, este es un esquema general de cómo se vería una gestión de extremo a extremo de las redes particionadas en 5G. Existen varios modelos de provisión de redes particionadas, pues dos típicas es la basada en la provisión simple de servicios y la que es Network Slice as a Service. La Network Slice as a Service es un método en los que los operadores de servicios permiten a los usuarios finales, clientes verticales, hacer uso de los recursos de la red lógica como ellos quisieran. Es decir, tienen la capacidad de configurar, de operar, de manejar. Mientras que en el primer tipo, en el punto A, los operadores perdón, los clientes verticales no tienen la capacidad de gestionar estos, no tienen visibilidad en la parte de la gestión de las redes particionadas. En el caso de las redes particionadas como servicio, existen varios casos de uso, pues, por ejemplo, los operadores móviles virtuales, que no es que ahora con el 5G aparecen, sino siempre han habido, incluso en las generaciones anteriores, empezando desde el 3G, con la aparición del Internet en las comunicaciones móviles, hasta los 4G y ahora 5G. La forma como se gestionan estos operadores móviles han cambiado. Esa es una parte de lo que mi doctorado se centró en el estudio. ¿Cómo se gestiona o cómo se prepara un network slice? Pues aquí básicamente tiene 4 pasos, que es la preparación, la creación, la operación y el desmantelamiento de, de la red particionada. En la parte de la preparación es cuando se definen todas las características, aspectos de funcionalidad, aspectos de recursos, en términos de usuarios, calidad de servicio, cobertura, etcétera. Se lo definen en tipos de descriptores o plantillas que son definidos por los operadores. Una vez que se tiene lleno esto, la parte es la orquestación. Pues aquí se hace uso ya de todas las tecnologías que había mencionado anteriormente para gestionar estos recursos virtualizados en la parte de las redes de acceso, redes de transporte, en la parte del cloud, etcétera. Aquí se hace la gestión y despliegue de los servicios virtualizados y el encadenamiento de cada uno de ellos en términos de conectividad de red. Una vez que está desplegado, pues se tiene la parte de la operación. En la operación lo que se hace es gestionar y monitorizar que todo lo que
se definió esté funcionando correctamente. Se lo hace a través de sistemas de monitorización, sistemas de inteligencia artificial, etcétera, con el objetivo de garantizar los acuerdos de servicios que se hagan entre los operadores móviles o entre el operador móvil y el cliente final, y para recuperación frente a fallos. Esta es una arquitectura de forma global, más o menos cómo funciona los entornos, digamos, que tendría un operador móvil para gestionar servicios virtualizados. Si bien es cierto, no todos los operadores actualmente lo tienen implementado, pero están en camino de implementarlo. Por un lado tenemos el orquestador principal, que es donde está la interfaz visual, donde acceden los usuarios, el operador, etcétera. Se definen los descriptores. Una vez que se definen esto, pasan los siguientes componentes, que es el gestor de los global slices. Este gestor se encarga de traducir estos requerimientos de los descriptores en términos de recursos computacionales, en términos de red, términos de incluso de interfaces, etcétera. Para eso, tiene que gestionar cada uno de los segmentos de red, ya sea la parte de radio, la parte de computación, la parte del core y la parte de transporte. Y por debajo tenemos la capa de infraestructura, en donde están los dispositivos físicos, ya sean los nodos B, que es en términos de las redes de acceso, pueden ser incluso dispositivos Wi-Fi, los nodos computacionales, los nodos cloud y las redes de transporte, que son todos los equipos, los routers, MPLS, los de última milla, etcétera. Y tenemos el sistema de monitorización, marco, que aquí está resumido, pero es un marco complejo de monitorización que es encargado de recolectar y ser consciente de todos los flujos de tráfico, aspectos de funcionamiento de computación de dispositivos, eh, almacenar esta información, extraer los datos principales, visualizar y proporcionar acciones, ya sea de configuración, de recuperación frente a fallos, de escalamiento de recursos, etc. Cada uno de ellos, como había explicado, se definen descriptores, se definen plantillas. En la parte de la orquestación Extremo están todos los componentes de orquestación y gestión definidos por la ETSI, por los propietarios. Y en la parte de monitorización, pues tenemos todo lo que es la centralización de datos, con técnicas de Big Data, etcétera, donde se manejan todos los segmentos de red de las comunicaciones móviles. Por último, voy a pasar a explicar los 3 casos de usos que, si bien es cierto, en 5G es muy conocido y es muy hecho propaganda, digamos, toda la cantidad del ecosistema de servicios que puede proveer 5G, comunicaciones robóticas, cirugía remota, etcétera. Pero muchos de ellos no los hemos podido palpar o incluso no se los ha podido todavía eh, tener funcionales en entornos ya sea incluso de investigación, como en el que nos movemos nosotros, o ya llevados hacia a la sociedad en términos de producción, que todavía le queda un poco camino para ello. Aquí voy a presentar 3 casos de uso que son más o menos los que ya hemos manejado y los que están actualmente en despliegue. Primero que presento es un servicio de telepresencia que ha sido definido o ha sido desarrollado dentro de IDOSCAT, en donde lo que se hace es que todo lo que son estas reuniones virtuales que se han tenido últimamente, a través, incluso más por el problema del COVID, lo que se hace con este servicio es que en lugar de llevar un avatar, etcétera, se transporta la imagen real de los usuarios a un entorno virtual, como se puede ver en la imagen. Aquí todos ellos están en un entorno virtual que se ven entre sí por medio de estas gafas de realidad virtual, pero cada uno de ellos están distribuidos geográficamente, incluso pueden estar en distintos países. Nosotros hemos validado y hemos desarrollado este caso de uso con entornos de virtualización y entornos computacionales desplegados en laboratorio.
Aquí hemos ocupado todo lo que es la virtualización de redes 5G, hemos desplegado núcleo de red 5G privado en entornos computacionales, hemos desplegado nodos B, que, que son small radios, que se despliegan para zonas indoor, que quiere decir que no son expuestas al ambiente, que sino son pensados para accesos internos, localidades internas, como, como habitaciones, etcétera. Y para eso hemos utilizado dos servidores que están en dos puntos separados geográficamente. Cada uno tiene obviamente su red 5G sus redes de acceso, pero estos están igual gestionados y orquestados por sistemas que hemos utilizado y desarrollado dentro de IDOSCAD para orquestar estas networks de slices y estos servicios virtualizados sobre ella. Aquí en la imagen se ve la prueba, digamos, de concepto de cómo funciona y cómo esto es llevado, digamos, todo lo que se plantea en el 5G están llevándose a la realidad. Otro caso de uso que igual desde I2CAD se validó es la teleconducción o la conducción teleoperada. Esto se validó en el Mobile World Congress, que es un evento internacional el más famoso de las comunicaciones móviles a nivel mundial, que se realiza en Europa anualmente. Este caso de uso se validó en el 2021. Se realizó con I2CAD. Entonces, aquí lo que se puede ver es que existe una persona que está en un sitio cualquiera remoto, gestionando un vehículo, que igual puede estar en cualquier parte de la carretera, de la ciudad, y está gestionado a través de 5G y basado en network slicing. Este caso de uso también es más que todo fue expuesto como validación, pero lo que les importa a los operadores móviles es cómo llevarlo a, hacia la comunidad en forma de servicio que genere rentabilidad, es decir, que puedan monetizarlo. Entonces, uno de los casos de usos que se planteó, parte de mi tesis, es dentro de los operadores virtuales proveer un servicio de teleconducción pues, para entornos sanitarios en casos de emergencia y distribuido geográficamente. Entonces, son, este es un caso de uso, un tema de investigación que es actualmente bastante estudiado, no solo por la academia, sino también por la industria. Existen eh, vendors, existen organizaciones fuertes que están invirtiendo en la automatización y en los carros autónomos, como Tesla, etcétera, que están trabajando en este camino incluso para evitar que exista un conductor asistido, sino que los coches se manejen por sí solos y basados en comunicaciones móviles. El último caso de uso, que, que puede ser el que más rápido puede llegar, digamos, a cualquiera de los usuarios, es la virtualización de los equipos de usuarios para la provisión de Internet. Es decir, es el router que tenemos todos en casa para poder acceder y que es provisto por cualquier proveedor de servicio de Internet. Aquí en la figura se puede ver, por ejemplo, actualmente cómo tenemos. Actualmente tenemos que todos los servicios de este router están en el propio equipo, que es servicios de NAT, servicios de routing, de servicios de firewall, de calidad de servicio, la parte de DHCP, que es la asignación de IPs a los dispositivos, incluso poder gestionar los usuarios, generar varios tipos de nombres de red, etcétera. La idea es que todos estos servicios se virtualicen y se lleven a la nube. Entonces, en la parte del usuario quedará un equipo más tonto, es decir, que no tiene todos estos servicios y simplemente va a trabajar en capa 2, a nivel 2 de comunicaciones. No a nivel 3, que es a nivel IP, sino a nivel 2. Este caso de uso ya aquí está un poco ya más en uso. Telefónica ha empezado a proveer a sus usuarios de estos tipos de servicios en algunas zonas como
como por parte de experimentar que el rendimiento no haya pérdidas de rendimiento, etcétera, y que la funcionalidad sea la misma. Este caso de uso también fue validado, pero en este sentido fue validado en todo con herramientas de virtualización. Aquí no ocupamos nosotros eh, dispositivos físicos como tal, sino ocupamos un entorno de virtualización, generamos los entornos virtualizados, simulamos los equipos de usuario, los clientes finales, los servicios finales, y hemos hecho algunas pruebas de experimentos. Estas pruebas han sido validadas, han sido publicadas en revistas de alto impacto. Entonces, estos 3 casos de uso son los que prácticamente eh, hemos podido nosotros manejar, digamos, de alguna manera y hemos podido validar. Existen muchos más como orientados a la industria 4.0, con realidad aumentada. Existen otros casos de usos en términos de IoT, de rastreo de personas, de comunicaciones satelitales, que también todo eso estamos trabajando, pero llevaría mucho más tiempo explicarlo. Así que hasta aquí está un poco mi presentación, y si tienen alguna duda, comentario, estoy encantado de atenderlos. Listo, no sé si de pronto entre los presentes hay alguna inquietud. Yo particularmente tengo una, Andrés. Ujú. En Sí. este asunto de la virtualización de las tecnologías definidas por Ujú. software, ¿cuál es el limitante que, digamos, a tu criterio se tiene al tratar de separar los planos de control y el plano de datos que explicabas en tu primera Sí, instancia? sí. ¿Te acuerdas? Ujú. Sí. Existen varias limitantes. Por ejemplo, si nos ubicamos en la parte de aquí, existen en términos de virtualización, ya sea del plano de red o incluso de las funciones de red, el limitante es la capacidad de enrutamiento de los paquetes. Es decir, la parte software de estos servidores debe estar habilitado y capacitado para que tenga la flexibilidad de enrutar los paquetes como se hace tradicionalmente en un equipo de red. Pensemos, por ejemplo, en estos equipos grandes que tienen los operadores, que son de última milla, estos routers que conectan varios antenas, etcétera. Son equipos muy costosos que tienen chips que son, digamos, podemos decirlo como CPUs, son unos chips de procesamiento que específicamente están diseñados para la gestión y manejo de paquetes de red. Entonces, en términos de esta gestión, se pueden gestionar en cualquier CPU de los actuales que existen, pero el problema es que el software, por ejemplo, en este caso Linux, debe tener la capacidad de gestionarlo. Ahora ya existen soluciones que lo están manejando, y es por eso que nosotros hemos podido validar y desplegar núcleos de red 5G tranquilamente en servidores, claro, con potencias un poco altas, por ejemplo, CPUs que tienen alrededor de 24 a 64 hebras, que son la capacidad de procesamiento que tienen más de 64 de RAM, etcétera. Pero, pero al fin y al cabo, son servidores generales. Entonces, el principal limitante sería llegar al rendimiento que se tiene en los equipos propios de los vendedores a un equipo general estandarizado de computación. Eso hablamos en términos de cuando tenemos recursos limitados como el Edge, etcétera. Pero si ya nos vamos al cloud, pues ahí sí que tienen recursos de sobra, y tienen el software sumamente optimizado, porque actualmente no solo se ocupa CPU, dependiendo de los casos de uso, o depende de los paquetes o lo que se requiera procesar, los sistemas operativos tienen la flexibilidad para ciertos procesos de ocupar CPU, otras GPU, que son las unidades de procesamiento gráficos, y otras son las TPU. Entonces,
diferenciación en tipos de procesamiento, diferentes tipos de arquitecturas de procesamientos de datos son utilizados. Entonces, esas son las limitantes, pero obviamente actualmente ya existen soluciones y es por eso que la virtualización ahora es un tema que está bastante en auge y que prácticamente todos la industria y todos los operadores móviles están migrando hacia allá. Ok, aquí tenemos una pregunta de parte de Cristian Zurita. Dice, ¿el uso de la O-RAN para la conexión 5G por ser de banda abierta tiene alguna limitación en la velocidad de tráfico de datos? Es una buena pregunta. No, en general no, porque la idea que se tiene con O-RAN es que es flexibilizar el acceso y el control de las unidades del radio por distintos operadores. Pero ¿para qué hicieron esto? Es para tratar de optimizar y monetizar, que eso es lo importante en los operadores móviles, monetizar el espectro radio por las cuales ellos están pagando a los ministerios de telecomunicaciones en cada país. Entonces a ellos pagan esas licitaciones anuales y lo que les interesa es monetizar. En ORAN lo que están haciendo es flexibilizar el uso del espectro de radio y con técnicas nuevas, que ahora existen muchas técnicas, incluso se está implementando inteligencia artificial, para poder segmentar los recursos de radios y asignar por servicios concretos estos recursos radios con el objetivo de garantizar los servicios. Por ejemplo, estas nuevas tecnologías MIMO que flexibilizan tener múltiples entradas y múltiples salidas de flujos de datos en el espectro radio. Luego, cómo se gestionan adentro cada uno de sus recursos, se hacen por las técnicas de acceso radio, se optimizan los slots de cada uno de los paquetes que tienen los servicios y según eso, por técnicas avanzadas, ya sea algoritmos proactivos o reactivos, como puede ser también inteligencia artificial que lo están ocupando, optimizan que se garantice la calidad de servicio. Entonces, en realidad, en muchos casos con O-RAN se está mejorando la conectividad, incluso la velocidad. Pensemos que en 4G había una velocidad que, que permitía la máxima, el pico de descarga era 1 giga. Ahora en 5G se espera que sea 100. Entonces, ese es como el máximo y obviamente cuando no existen muchos usuarios y servicios, pero ese es, digamos, el tope. Y es porque inicialmente la 5G se pensó en optimizar todo lo que es el acceso radio. Entonces se mejoraron los métodos de acceso espectral, el manejo de los paquetes, de los slots, de los recursos, y ahora como RAN vale, tenemos la parte física, que todo eso es lo que comento de los slots, es la parte física de la red, en la capa OSI, y cuando hablamos de RAN es virtualizar, es decir, tenemos en la parte radio tenemos todo lo que es las unidades de control y las unidades de datos. Entonces, igual, lo separamos y dependiendo del caso de uso, lo distribuimos. Ya sea que necesitamos desplegarlo en el Edge o en el nodo RAN centralizado, como actualmente funcionan los nodos B, que tienen un nodo RAN centralizado en donde llegan todas las comunicaciones. En este caso, lo que se intenta es distribuir, de sacar las unidades de control de la parte radio y gestionarlas dinámicamente en el Edge Computing. Con esto puede tener en el ORAN cada uno de los servicios verticales, incluso pueden desplegar aplicaciones propias directamente en ORAN y gestionar las unidades de forma dinámica, ya sea el plano de control o el plano de datos. Listo, Andrés. Y una última pregunta, veamos. ¿Cómo afectará la seguridad virtualizada la productividad de las operaciones diarias de TI, dice, Ujú. Sí, de la sí, sí, tecnología de la información? ¿Sí? sí. Eh, en términos de virtualización, cuando hablamos de máquinas virtuales, existe mucha seguridad. Digamos, ahí es cuando eh, se tiene más seguridad en términos de comunicaciones, incluso de acceso. Ahí está prácticamente garantizado en las máquinas virtuales, como que porque lo que hace una máquina virtual es simular
el propio equipo dispositivo en un entorno virtual. Entonces, lo que está haciendo es que en la máquina virtual se vuelve a desplegar su propio sistema operativo, se vuelve a desplegar sus propias librerías, etcétera. Entonces, en un entorno cerrado, con recursos cerrados, aquí la seguridad, obviamente, si es que no, si no se controla bien los puertos de acceso, etcétera, los backports, etcétera, todo lo que son las conectividades por servicios, pues la conectividad es garantizada. Ahora, si nos vamos a la parte de virtualizar en términos de contenedores, pues aquí sí existen varios todavía temas por discutir en términos de seguridad, porque en contenedores lo que se hace es que todos los servicios se virtualizan sobre un sistema operativo en común. Entonces ellos comparten el sistema operativo, comparten la parte hardware y comparten la parte de red. Entonces aquí es importante que la gestión de estos contenedores, ya sean sus interfaces, sus puertos, su parte de red virtual incluso, esté gestionada de manera segura. Existen varias soluciones pensadas en eso, como Calico, que es una de esas, que se maneja ampliamente en Kubernetes para garantizar las comunicaciones en virtualización basada en contenedores. Y finalicemos aquí, voy a reunir dos preguntas en una, ¿no? Por ejemplo, el Ujú. peligro que puede tener con respecto al robo de datos y también el número de mínimo de controladores que se puede o se determinaría para la implementación de SDN. Vale. Lo que comentaba en la parte de seguridad, del robo de datos, pues eso ya depende de cómo se maneje la seguridad en el servicio virtualizado. Te garantiza prácticamente, si es que hablamos de servicios como proveedores como Amazon Web Service, etcétera, te garantizan que tus recursos, tus servicios están seguros, que no pueden acceder. Pero si tú eres tu propio gestor de tu entorno virtual y estás desplegando un servicio, tú debes tener en cuenta todos los servicios que estás exponiendo hacia el exterior, puertos, conectividades, interfaces de red, etcétera. Entonces aquí hay que aplicar varios grupos de seguridad, etcétera, técnicas de seguridad que se aplican a las interfaces virtuales y a las interfaces físicas. Incluso se pueden aplicar propios firewalls, evitar que ciertos protocolos salgan y todo eso se implementa propiamente dentro del servicio virtualizado como un servicio más. Entonces, eso ya depende de cómo lo gestionan y para qué se requiera, si es que es un servicio que estará expuesto al público y si es un servicio privado, pues las seguridades serán mucho más cerradas. ¿Cuál era? La otra pregunta era sobre el número de controladores SDN. Eso es independiente. Eso depende de la topología que quiera gestionar el operador. El operador puede tener un único controlador SDN para toda su red de transporte que maneja a nivel regional o a nivel local, etcétera. Pues, todo va creciendo, depende de quién es el usuario. Pues si es un proveedor pequeño de Internet, pues al que da servicio, digamos, solo en la ciudad o local, pues a lo mejor con un controlador central le bastará. Igual si es que gestiona un único data center o un SDN central le bastará. Pero luego, obviamente, las redes se vuelven distribuidas, los entornos se vuelven distribuidos, pues quizás sea más adecuado tener un controlador SDN por dominio y sobre ese controlador SDN, lo que comentaba al inicio, que es un entorno jerarquizado, tener otro centralizado, en donde abstrae toda la comunicación de cada uno de los controladores de CN por debajo y permite programarlos de forma sencilla desde un único punto de acceso. Eso sí, depende ya de la topología y los alcances que tenga la red. Listo, Andrés, una vez más, pues yo quiero agradecerte a nombre propio, ¿no? A mi nombre propio, como tu amigo, como tu ex profesor de aquí de facultad. Felicitarte por los logros que tú estás alcanzando, porque no es que esto ha Gracias. terminado, esta es una proyección que tiene que ir mucho más allá. Sí, Gracias por el espacio, por el tiempo que nos has regalado también, pues a nosotros, a los estudiantes que están detrás de la pantalla, lógicamente, y que tienen algunas inquietudes, porque te cuento que hay varias preguntas, pero por el tiempo, porque también es necesario que tú ya después
entiendo que tendrás que, digamos, ir nuevamente al trabajo, descansar alguna cosa también. Eh, Agradecerte también, pues, a nombre de la facultad, de todos quienes formamos la facultad, docentes, estudiantes, cuerpo administrativo y trabajadores, pues, un abrazo a la Muchas distancia, gracias. Andrés. Igualmente, Inge. Nuevamente deseo lo mejor para ti, para tu familia. Cuídate Muchas mucho gracias. y Muchas agradecido por gracias. tu presencia aquí. No, mejor que gracias por la invitación y encantado cualquier otra colaboración, pues estaré abierto para lo que necesiten. Ya Te saben estaremos que molestando, muchas Andrés. gracias. Un Pasen abrazo. bien. Un gusto. Cuídate. Hasta Gracias, luego. Andrés. Hasta luego. Voy a cortar la Hasta luego. comunicación. Gracias. Recording stopped. Muchachos, muchas gracias también a ustedes. Un abrazo y pues nuevamente felicitarles por haber se dado cita a través del enlace a esta conferencia que entiendo haya llenado las expectativas de muchos de ustedes. Ojalá de todos. Gracias nuevamente. Una buena tarde.